Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios descienden cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todas nuestras acciones y cada una de nuestras decisiones tienen consecuencias buenas dependiendo de si son buenas decisiones, si son buenas cosas las que hacemos, pero también tiene consecuencias desastrosas o malas consecuencias debido a si son malas decisiones o malas acciones que realizamos. Cada una de las cosas que nosotros hacemos pues traerá cada una de ellas sus propias consecuencias. De hecho, la palabra nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, diciéndonos: dependiendo de lo que tú hagas, de tus decisiones y de tus acciones, te irá bien, tendrás buenas consecuencias, diciendo tendrás buenas bendiciones, o si no, pues si tomas malas decisiones vendrán consecuencias desastrosas y dañinas para tu vida. Y te invito para que me acompañes a leer esta mañana carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22 en adelante. Dice de la siguiente manera: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como hace un momento yo te decía, dependiendo de nuestras acciones y nuestras decisiones, pues eso mismo un día cosecharemos, eso un día segaremos nosotros, dependiendo de las cosas que hagamos. Y el apóstol Pablo le escribe en la carta a los romanos, a los cristianos que están en la ciudad de Roma, diciéndole lo siguiente: mira, ahora Dios los ha librado del pecado, Él ha traído libertad del pecado y ahora ustedes deben vivir esclavos para Dios. ¿Qué quiere decir esclavos de Dios? Está diciendo aquellos que viven para hacer la voluntad de Dios. Y Él les dice: antes eran esclavos del pecado, pero ahora Dios ha hecho una obra de libertad en tu vida. Cuando tú crees en Dios, lo aceptas en tu corazón y tomas la decisión de vivir para honrarlo y de agradarlo, estás siendo libre del poder del pecado en tu vida y estás empezando a vivir una vida en libertad. Pero en esa vida en libertad te haces esclavo de Dios. Y ya te voy a decir qué es ser esclavo de Dios. Ser esclavo de Dios es vivir para agradar a Dios. Eso es: ahora ya no hago mi voluntad, ahora hago la voluntad de Dios. Pero es que antes tampoco hacía mi voluntad, hacía la voluntad del pecado, porque el pecado me llevaba a vivir en el pecado. Pero ahora que conozco de Dios, hago la voluntad de Dios. Antes era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de Dios. Y el ser esclavo de Dios, eso trae libertad sobre nuestra vida. Y no solo libertad, sino que eso bendice, prospera. Y eso es solo el principio de lo que Dios empieza a hacer en nuestra vida. Porque el texto nos dice: mira, y cuando te haces esclavo de Dios, vives para Dios, para honrar a Dios, porque Dios te ha libertado y ha hecho una obra de libertad en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Dios ha roto las cadenas del pecado y la maldición que había en esas cadenas. Dios las rompió y te ha hecho libre. Ahora tú debes vivir para Dios, ser esclavo de Dios. Eso es. Y entonces dice que cuando tú vives de esa manera, entonces vas a vivir en santidad y vas a vivir para agradar a Dios. Y ese vivir en santidad te va a llevar a la vida eterna. Y ahí el versículo 23 que nos dice: porque la paga del pecado es la muerte. Por eso yo te decía, todo lo que siembras, todo lo que hagas traerá consecuencias. Si vives en pecado, vives en maldición, vives en ataduras, eso, mis amados, traerá como resultado un día la paga del pecado. Y esa paga del pecado la Biblia la llama la muerte eterna. Dice: pero aquellos que se hacen esclavos de Dios, o sea, aquellos que toman la decisión por libertad propia y por decisión de vivir para agradar y para honrar a Dios, esas personas, ese vivir en ese estilo de vida te lleva a vivir en santidad, y ese vivir en santidad te va a llevar como resultado a la vida eterna, porque ese es el regalo de Dios para ti. Por eso el texto termina diciendo: porque el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La pregunta que Dios te hace esta mañana: ¿cuál de los dos resultados o escenarios al final de tu vida prefieres o elegirías? La verdad es que la decisión no es cuando estés en la eternidad. La verdad es que la decisión es hoy.
aunque estás con vida y puedes tomar la decisión. ¿Cuál es el resultado que deseas? ¿Qué es lo que esperas cosechar al final de tus días y cuando te presentes a la presencia de Dios? Por mi parte, yo diría, como dijo Josué, yo y mi casa viviremos para Dios. ¿Cuál es tu decisión en este día? ¿Quieres vivir para Dios, viviendo en santidad, haciéndote esclavo de Él, viviendo para hacer la voluntad de Dios? Y como resultado vivirás en santidad y como resultado el regalo de Dios será para ti la vida eterna. ¿O prefieres vivir en medio del pecado, en medio del desorden, o en medio de las situaciones, o en medio de las cosas que vives hoy en día? Y como resultado al final de tus días, la paga del pecado para ti será la muerte eterna o condenación eterna. Es tu decisión. Te invito a que cierres tus ojos esta mañana y hables con Dios y tomes tu decisión personal. Padre amado, esta mañana nos acercamos a ti y te damos gracias porque tú eres bueno, grande y maravilloso, Señor. Gracias, Dios, porque tú rompiste en nuestra vida las cadenas, las maldiciones y nos hiciste libres, Señor, para que nos hiciéramos esclavos tuyos, Señor, viviendo una vida de honra para agradarte, para exaltarte y para glorificarte, Señor. Y esa, Señor, es nuestra decisión. Queremos vivir para honrarte, para exaltarte, para agradarte. Nosotros y nuestros hijos, Señor, vivirán para darte gloria y honra, Señor. Decimos como dijo Josué: mi casa y yo, mi vida, yo y mi familia, yo y mis hijas y mi familia vivirá para honrarte, para agradarte, haciendo tu voluntad, haciéndonos esclavos tuyos para vivir en santidad conforme a tu corazón, bajo tu voluntad, Señor, y honrándote a ti, Señor, porque sabemos que al final de nuestros días es vida eterna lo que tú tienes para nosotros como regalo. Por eso, Dios, hoy te damos gracias. Esa es nuestra decisión. Te pedimos tu guía, tu favor, tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos fortalezca para permanecer firmes a esta decisión cada día de nuestra vida, ante cada decisión que debemos tomar, ante cada acción que debemos hacer. Queremos vivir para honrarte y para agradarte, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.